Muy buenos días, tardes, noches, amados hermanos. Llegamos a la tercera y última parte grabada del bloque de liturgia, que es la Santa Cena, el segundo sacramento del nuevo pacto. El peso de la clase cae en una verdad que muchos evangélicos han perdido. La cena no es un mero recuerdo, que ese es el problema, que quizás hace falta hacer la mención o la enseñanza, quizás cuando el pastor no está, o cuando sabemos que va a haber Santa Cena el siguiente domingo, mm, la siguiente semana, sería bueno hacer conciencia a los hermanos. Es un medio de gracia, donde Cristo está verdaderamente presente por el Espíritu. Vamos a ver la institución, las cuatro posturas históricas, qué significa, quién puede participar, cómo prepararse y el ritual de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Así que, sin más rodeos, vamos a ir de lleno como el bautismo, la Santa Cena, empieza con Cristo. La noche que fue entregado, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, comen, esto es mi cuerpo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, el artículo 86 de la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana lo dice: este sacramento fue instituido directamente por nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado. No es una tradición eclesiástica, es un mandato del Señor. Así que es bueno que nosotros meditemos en ello, y nuestros artículos, nuestros libros de gobierno, como podemos ver, están basados completamente en la Biblia. Y no termina así, sino viene y haced esto en memoria de mí. Es un mandato permanente. 1 Corintios 11 dice que la cena se celebra hasta que Cristo venga. Y precisamente eso nos dice el manual en su artículo 36, que establece que la cena se celebra al menos cada 2 meses. O sea, no se puede pasar de eso, o constitucionalmente no debería. No es opcional, no es ocasional, no es cuando el pastor pueda, es algo que tiene prioridad. De hecho, dentro de los deberes pastorales, si no mal recuerdo, es el primero o el tercer punto más importante del deber del pastor: dar los sacramentos. Entonces, vamos al siguiente punto, ¿no? El sacramento tiene muchos nombres en el Nuevo Testamento, y cada uno revela una dimensión: la cena del Señor, la mesa del Señor, partimiento del pan, de Eucaristía, o la acción de gracias. Comunión también se escucha. No son sinónimos que nosotros pudiéramos hacer por mera etimología grecolatina o diccionario. No es algo vacío, cada nombre ilumina algo del sacramento, y es por eso que debemos ver las cuatro posturas sobre la presencia de Cristo en la cena. La primera que nosotros vamos a ver, y que obviamente negamos, es la postura católica romana. Recuerdo que a un teólogo llamado R.C. Sproul le hicieron esta pregunta: ¿por qué no eres católico? Y básicamente esta fue su respuesta. La postura católica dice que el pan y el vino se convierten literalmente. ¿Y qué significa literalmente? Que palabra por palabra es lo que dice. Es decir, que realmente tienes el cuerpo y la sangre de Cristo en medio de tu mesa. Quizás eso se escucha bastante sacramental, vaya, solemne, ¿no? Sin embargo, el problema es que es una herejía, es una falacia. Significaría que estás sacrificando de nuevo a Jesucristo, y la Biblia lo dice, que es una vez y para siempre. Porque ellos creen que la sustancia cambia aunque la apariencia siga igual. Los reformados rechazamos completamente esto. Contradice la humanidad de Cristo, que está a la diestra del Padre, como lo dice la Biblia, no en miles de altares simultáneamente. Después vamos a ver esta segunda postura, que es la consubstanciación. Es una postura
luterana que de hecho dividió el protestantismo. De hecho, esta es una de las doctrinas que más divide evangélicos. Porque, ¿qué dice la postura luterana? Que Cristo está presente en, con y bajo los elementos. El pan sigue siendo pan, pero Cristo está físicamente presente junto a él. Es una mejora sobre lo que está diciendo o que afirma Roma sobre la transubstanciación, pero todavía demasiado ligada a la presencia física de lo que realmente vemos. Entonces, eh, no es algo que compartimos nosotros con los luteranos. Ahora, la tercera, que sería la peligrosa, la que probablemente se practica en la mayoría de las iglesias evangélicas, es la postura de Zwinglio. La postura de Zwinglio era que la cena es solo un recuerdo, un símbolo. Cristo no está presente en ninguna manera especial en la cena del Señor, solo recordamos su muerte. Y aquí viene algo importante. Los reformados también rechazamos esta postura. Como presbiterianos no la afirmamos. Sin embargo, es muy probable que por ahí lo escuchemos o lo veamos, pero no es algo que nosotros afirmamos, y también como ancianos ustedes tienen que ser firmes en esto, no a manera de contradecir, sino de reafirmar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vacía el sacramento de su poder como un medio de gracia. Muchos evangélicos hoy son, sin saberlo, zwinglianos. Entonces, creen que la cena es un símbolo, y esto no es la postura correcta. La cuarta, que es nuestra postura, es mi postura, y en el Señor espero que también de ustedes, es la presencia espiritual real. La postura calvinista reformada de la Iglesia Nacional Presbiteriana nos dice básicamente esto: Cristo está verdaderamente presente por el Espíritu y el creyente se alimenta espiritualmente de él por fe. Ni conversión física ni mero recuerdo. Hay presencia real, pero espiritual. Esta es nuestra postura. Entonces, hay una presencia de Cristo en la Santa Cena y es importante que nosotros la reafirmemos. Recuerden, la presencia espiritual es real. Y vamos a profundizar en esta postura reformada, que es la que ustedes tienen que defender a capa y espada. Y más que defender, entender. Creo que si algo hace buen anciano a un anciano o buen pastor a un pastor, es su conocimiento de las Sagradas Escrituras y la aplicación de ellas en la vida cotidiana. Entonces, entendamos esto. Calvino enseñó que Cristo, aunque ausente en el cuerpo porque está en el cielo, está presente por el poder del Espíritu, alimentándonos con su cuerpo y su sangre. Entonces, estas son las 4 claves que debemos tener. Número 1, el Espíritu es el vínculo, no la distancia física. Cristo está en el cielo a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo une al creyente con Cristo real y a través de la fe. Es una doctrina, ¿verdad?, que nosotros tenemos. La distancia física no es obstáculo, el Espíritu la salva. Y lo segundo, el creyente se alimenta realmente de Cristo. No comemos de carne física, pero tampoco es solo un recuerdo. Por fe, el alma se nutre verdaderamente de Cristo, crucificado y resucitado. Es alimento espiritual real y no es imaginario, no es un símbolo. Por lo tanto, el tercer punto es la fe como instrumento, no la boca. Es decir, que lo que recibe a Cristo en la cena no es la boca que come el pan, sino la fe que se aferra a Cristo. El incrédulo que come el pan pero no recibe a Cristo, finalmente no está recibiendo nada. Pero el creyente recibe a Cristo por medio de la fe, por fe. Entonces, el cuarto punto es que por eso es un medio de gracia real. El artículo 31 del manual lo dice de esta manera:
La cena es uno de los medios externos de gracia para la nutrición espiritual. Dios realmente comunica gracia a través del sacramento a los que participan por fe. Es por eso que este medio de gracia no puede faltar en las iglesias que están siendo pastoreadas. Entonces, ¿qué significa la cena del Señor? Tiene 4 dimensiones que engloban su significado. Lo primero, y quizás lo más obvio, es un memorial, porque mira al pasado. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Recuerda y significa la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, pero es más que un recuerdo, es un memorial activo que proclama la obra suprema del amor de Dios. 2. Comunión. Mira a Cristo presente. Expresa la participación real del creyente con Cristo crucificado, nuestro sustituto. 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición no es la comunión con la sangre de Cristo. No solo lo recordamos, participamos de Él. 3. Alimento. Mira nuestra necesidad. Significa nutrición y el crecimiento a la iglesia de Dios, que le pertenece. Unidos como un solo cuerpo en Cristo, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, un pan, una copa, una iglesia. Y ahora vamos a ver esto del medio de gracia, porque ni transubstanciación ni símbolo vacío, eso hay que decirlo. Según el artículo 21 Manuel dice que los sacramentos son medios externos del pacto de gracia, por los cuales se presenta, sella y aplica a los creyentes de gracia divina personificada en Cristo Jesús. Fíjense en estos 3 verbos: representa, sella y aplica. La cena no solo representa, también aplica gracia. El camino reformado evita estos 2 errores. No es un mero símbolo contra el memorialismo puro. La cena no es un recordatorio solamente. Dios realmente comunica gracia a través del sacramento. Y tampoco es conversión física contra la transubstanciación. El pan sigue siendo pan y el jugo sigue siendo jugo. Cristo no baja físicamente a los elementos, pero hay una presencia espiritual que el camino reformado nos da ese punto medio. La cena es un medio de gracia real donde Cristo está presente por el Espíritu. Los elementos no cambian de sustancia, pero tampoco son símbolos vacíos. La oración de consagración de nuestra propia liturgia lo dice de esta manera tremenda. Nuestra alma siente la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cobra fuerza de su poder santificador. Eso no es un lenguaje de mero recuerdo, es un lenguaje de encuentro real con Cristo. Pero si entendimos esto, la pregunta es, ¿quién puede participar? Y pues es simple. Los miembros en plena comunión, los que han hecho su profesión pública de fe que nos constata. 2, los miembros de otras iglesias evangélicas reconocidas. No quisiera mencionar nombres, pero si ellos proclaman a Cristo y son hermanos, adelante, pueden hacerlo. Entonces, porque predicamos la comunión abierta, es la mesa del Señor, no la denominación. Nosotros no somos sectarios. Las sectas son las que cierran la puerta. Nosotros no hacemos eso. Si tu tío bautista, pentecostal, o incluso luterano, ¿no? Viene, pues comulga con nosotros sin problema. Entonces, lo 3 es los miembros enfermos que están impedidos de asistir al culto público. El anciano puede llevarles la comunión y en este caso el pastor, en nuestro caso, ¿no? 4, los niños menores de 12 años que han sido orientados, capacitados, bautizados y autorizados por el consistorio. Ahora, no es que todo niño pueda tomar la Santa Cena. Requiere preparación y autorización formal. Y pues se entiende también que el niño entiende lo que está haciendo y que está bautizado. Entonces, por ahí, o sea, siempre, bueno, no nos cerramos nunca a ello,
pero también depende mucho de cómo se maneja el consistorio y la iglesia, ¿verdad? Em, pero sí, en general no hay problema, este, en el sentido del, le llaman paidobautismo, pedobautismo. eh, Personalmente tengo una postura teológica que pues finalmente no es el propósito de este curso, porque aquí estamos viendo sobre todas las cosas orientados al manual de procedimientos, la constitución, la disciplina, culto y liturgia, y pues también en su momento veremos reglas parlamentarias. Entonces, se puede, o sea, constitucionalmente se puede. Entonces, vamos a ver el autoexamen. 1 Corintios 11 dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, esta palabra indignamente no significa siendo indignos. Nadie es digno de la Santa Cena, si somos honestos. Nadie es digno. Sabemos que un pecado corrompe todo y el pecado no lo cometimos ayer, ni hoy, ni el mes pasado, sino solo por lo que ya hicimos en el pasado antes de conocer a Cristo y antes de conocer su verdad, ya merecemos el infierno. O sea, nadie merece la Santa Cena. Nadie es digno de la Santa Cena. Pero venimos por Cristo. Todos venimos como pecadores, indignamente. Ahora, ¿qué significa indignamente entonces? Se refiere a la manera de participar, es decir, sin discernir el cuerpo del Señor, sin fe, sin arrepentimiento, sin reverencia. Entonces, ¿qué es discernir el cuerpo del Señor? Es reconocer qué es la cena. El problema en Corinto era que trataban la cena como una comida común. Discernir el cuerpo es reconocer que en la cena nos encontramos realmente con Cristo. Y pues el mismo pasaje, unos versículos antes, habla de que unos se adelantaban, otros llevaban comida y no la compartían con los pobres. Y la interpretación bíblica puede ir también por el lado del egoísmo, de estar peleado con los hermanos, de no haber arreglado las cosas en su momento con alguien. Todo eso es participar indignamente también en ciertas interpretaciones. Entonces, no es que cometiste pecado y porque eres pecador no participas. Nadie participaría, ni el pastor. Eh, y lo digo en el sentido teológico y bíblico. Em, es más en el sentido de que pues estemos en obediencia al Señor y con reverencia, ¿ok? Entonces, esto es crucial. El autoexamen no es para excluirse por miedo o temor. El propósito no es que el creyente sincero se abstenga de sentirse indigno, por sentirse indigno, perdón, se abstenga de tomar la cena. Muchos miembros fieles se privan de la cena porque no se sienten dignos. A mí me tocó. O sea, como ustedes saben, uno está aprendiendo y en su momento recuerdo que una vez me discutí con alguien y por esa discusión no tomé la cena. Porque me sentí indigno. Porque de alguna manera en mi mente había una manera digna en la que yo me podía presentar dignamente al Señor. Em, Ahora, a- 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 hay que enseñarles que la cena es precisamente para pecadores arrepentidos que buscan la gracia de Cristo. Es decir, si uno siente pesar, culpa, pero siente la necesidad de buscar a Cristo, eso precisamente es el llamado a la cena del Señor. No para los perfectos. No. Los perfectos, esos pueden, que no necesitan, al que no necesita a Cristo, pues ¿para qué va a la mesa del Señor? Si ya es perfecto. Entonces, eh, el examen que debe hacerse es: ¿creo en Cristo? ¿He confesado mi pecado? ¿Estoy en paz con mis hermanos? ¿Vengo con reverencia? Y eso es todo. No es una lista de perfección imposible. Entonces, hay que ver los elementos y la frecuencia. Los elementos, pues, los conocemos. Pan, que debe ser sin levadura, de ser posible.
Si no, el pan común es suficiente, pero no quiere decir que sea correcto. Y, 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 y vamos, o sea, quizás me pasé con la palabra correcto, ¿no? Eh, Hay una experiencia que al menos a mí sí me gustaría que por lo menos una vez al año la iglesia viviera en tomar la Santa Cena con pan sin levadura, porque tiene un significado emocional, sensorial, el comer ese pan, mientras te dicen, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, si de por sí, es que el pan dulce se deshace, no lo mueles con los dientes. Entonces, am, bueno, ya me fui por la tangente. Em, bueno, y el jugo de uva sin fermentar para que puedan participar niños y todos los miembros sin incomodidad. No nos vamos a meter en esa discusión. Entonces, la frecuencia. La frecuencia al menos cada 2 meses, en fechas especiales también. Es decir, que si hubo Santa Cena anoche y este siguiente domingo hay bautismo y Santa Comunión, volvemos a hacerlo. Claro, no se acostumbra, pero sí, o sea, se puede. Am, la administra, ya saben, un ministro de la palabra y sacramentos o un anciano autorizado por el presbiterio, pues ya hablamos de eso la clase pasada, que ojalá nunca pase, porque al menos aquí significaría que ya no hay pastores. La distribución la hacen los oficiales, el pastor y los ancianos juntos. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México permite varias formas de distribución. Una de ellas es formar un círculo alrededor de la mesa, eh, romper de una sola hogaza, es decir, ir pasándose el pan. Quizás en una misión, congregación, se podría tratar de hacer esa, ese acto. Sería algo interesante, ¿verdad? Ah, también se puede pasar en fila al frente o mojar el pan en la copa, que se puede, ¿ok? Am, Sin embargo, no. Aquí en nuestro contexto lo veo muy difícil, porque nos estamos pareciendo a los hermanos separados. Entonces, cualquiera es válida. Lo esencial es esto. Sea cual sea la forma, hay una sola mesa, un solo pan y una sola copa del Señor. La unidad se mantiene siempre y también en la forma. O sea, podemos experimentar algunas otras formas que no sean escandalosas y, y vaya, o sea, eso. ah, unirnos con las iglesias del presbiterio. Entonces, vamos a ver el ritual, ¿no? El ritual, pues, es la invitación. Se invita a participar, se confía en la expiación de Cristo, que han hecho su porción de fe, que declaran la palabra predicada, con los símbolos visibles que nos alimentan los hijos del pacto. Luego las palabras de la institución, ¿no? Que siempre se dicen, que pueden ser las palabras de Cristo, Mateo 26 o Corintios 11, o esto ancla el sacramento al mandato mismo del Señor. 3, confesión de fe y oración de consagración. Como ya vemos, se hace un credo, el niceno, los apóstoles, Atanasio. Se consagran los elementos, apartándolos de uso común al uso sacramental. 4, la distribución. El pastor parte el pan ante la congregación y lo distribuye con los ancianos. Luego la copa. Se puede leer la escritura o cantar. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, 5, pues la gratitud, exhortación, ofrenda y bendición. Es la oración de gratitud, la exhortación tanto de los que participaron como los que no, la ofrenda por los necesitados, porque usualmente está ligado a la misericordia, y la bendición apostólica. Entonces, ¿cuáles son sus funciones como ancianos entonces? Preparar los elementos en la mesa con antelación necesaria, de modo que todo esté listo antes de iniciar el culto. Predica la distribución, se practica con el pastor para ver cómo se va a hacer antes del culto.
El libro que el culto de ciudad recomienda expresamente evitar desorganización. Se distribuye los elementos junto al pastor. El artículo 35 dice que la distribución la realizan los oficiales. Un anciano no es espectador, es oficiante. Puede administrar la cena, ya sabemos, actualizado, pero aquí es complicado. Entonces, em, y llevar la comunión a enfermos que no puedan asistir, que igualmente suelen ir con el pastor. Entonces, vamos a ver cómo vamos a quedar, porque con esto ya se cierra la formulación completa. La Santa Cena no es un mero recuerdo ni una conversión física del pan. Es un medio de gracia real donde Cristo, presente por el Espíritu, alimenta espiritualmente a los que vienen por fe en una sola mesa, un solo pan y una sola copa. El pueblo del pacto se nutre de su Salvador y proclama su muerte hasta que Él venga. Entonces, eso es la Santa Cena. La próxima sesión que tendremos será presencial. Será ya para afirmar esto y darles unas noticias por ahí. Con esto cerramos el bloque de liturgia. Antes de vernos, lean 1 Corintios 11, los versículos 23 al 34. Pasaje completo sobre la cena hasta entonces. Nos estamos viendo, amados hermanos. Que Dios les bendiga.